Conociendo al enemigo, parte 31. La guerra de la información. No olviden la regla de oro del espíritu satánico de Jezabel: manipulación sutil en debilidad e intimidación en la fuerza. La Iglesia Católica ahora, con la Virgen María como su personaje principal, era ahora muy pero muy fuerte y por consiguiente muy pero muy intimidante. Cuando alguien hacía una protesta contra la Iglesia, o si no se sometían a los dictámenes de la jerarquía eclesiástica, eran perseguidos hasta la muerte, y no fue hasta 1517 cuando las cosas finalmente empezaron a cambiar. Bajo el liderazgo de Martín Lutero y otros hombres prominentes, como Ulrich Zwingli, la revolución llamada Reformación tomó lugar. Esos hombres, ya hartos de la corrupción y los excesos de la Iglesia Católica, con valor atentaron resistir su fuerza, arriesgando sus vidas para traer a la luz la corrupción y engaño y devolverle a la gente el verdadero cristianismo bíblico. Ese movimiento hizo que millones de personas renunciaran al catolicismo romano y al Papa como la autoridad espiritual de la Iglesia. La invención de la imprenta se llevó a cabo en este tiempo y fue fundamental por el hecho de que ya podían imprimir a costo bajo y con rapidez multitudes de folletos y libros para ponerles en manos de individuos en su propio idioma. La imprenta abrió la fuente de información que la Iglesia Católica había intentado mantener cerrada. La gente de repente se daba cuenta de cómo había estado engañada por el sistema. Ahora, por primera vez en 1000 años, podrían aprender acerca de Dios independientemente del clero. Por supuesto, la Iglesia Católica hizo todo lo que estaba en su poder para evitar que esos folletos llegaran a manos del hombre ordinario. Trataron aún más de que la Biblia no fuera traducida al inglés ni a cualquier otro idioma. Satanás reconoce el poder de la palabra de Dios. Los reformadores eventualmente lograron las traducciones, pero fue a precio de mucha persecución e inclusive la muerte para los involucrados. Vale la pena ver cómo se desarrolló para darnos cuenta de cuánta oposición hubo de parte de Satanás y para que podamos descubrir un principio muy importante. Como hemos notado, para el año 600 después de Cristo, la Iglesia Católica había restringido la palabra de Dios a una sola traducción, la del Vulgata latina. La poderosa Iglesia Católica rehusó permitir que la Biblia estuviera disponible en cualquier otro idioma, y si alguien tenía una Biblia en su posesión, esa persona era ejecutada. Punto clave: controlar la información que llega a la gente significa controlar a la gente. La razón, como nos hemos dado cuenta, es muy sencilla. En ese tiempo, solo los sacerdotes eran educados en el latín. La gente común no lo era. Si la gente no podía leer la Biblia por sí misma, entonces tenía que depender de la Iglesia para saber lo que decía. Si la Iglesia controlaba el flujo de información que recibía la persona promedio, controlaba a esa persona. La Iglesia de ese modo podía controlar sin que se le cuestionara. Tenía la manera de engañar y extorsionar dinero. Nadie podía cuestionar sus enseñanzas bíblicas porque de hecho nadie sabía en verdad lo que decía la Biblia. La Iglesia se aprovechó de esa ignorancia forzada entre los años 400 y 1400 después de Cristo, en el tiempo que ahora llamamos la Era Oscura. Los primeros manuscritos hechos a mano en inglés fueron producidos en los años de 1380 por John Wycliffe, un erudito del Colegio de Oxford, profesor y teólogo reconocido en toda Europa por su ferviente oposición al Vaticano. Con la ayuda de sus seguidores y su asistente, fueron reproducidas docenas de traducciones del Vulgata latina al inglés, que por ese tiempo era la única traducción disponible. El Papa estaba tan enfurecido que 44 años después de que Wycliffe había fallecido, ordenó que sus huesos fueran exhumados y hechos polvo para después tirarlos al río. Uno de los seguidores de Wycliffe, Johanna Hus, también pensaba que a la gente se le debía permitir leer la Biblia en su propio idioma. Estaba en contra de la amenaza de parte de la Iglesia de ejecutar a cualquier persona que se encontrara con una Biblia que no fuera en el latín. Hus fue quemado vivo en 1415 y manuscritos de Wycliffe fueron utilizados para encenderle el fuego. Las últimas palabras proféticas de Hus fueron:
En 100 años Dios levantará un hombre cuyo llamado a la reformación de la Iglesia no podrá ser suprimido. Casi exactamente 100 años después, en el año 1517, se cumplió la profecía cuando Martín Lutero clavó sus 95 puntos de contención sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Estos 95 puntos trataban de la teología herética y crímenes de parte de la Iglesia Católica. Martín Lutero fue el primero en traducir y publicar la Biblia en el dialecto común hablado por la gente alemán. En el Libro de los Mártires, escrito por Fox, se registra que en el mismo año, 1517, 7 personas fueron quemadas vivas por la Iglesia Católica Romana por el crimen de enseñar a sus hijos recitar el Padre Nuestro en inglés en vez de en latín. Pero si la existencia de Biblias escritas a mano era una amenaza para el poder de Roma, la invención de la imprenta fue su peor pesadilla. Su inventor, Johann Gutenberg, la inventó en los años de 1450 y el primer libro en imprimirse fue una Biblia en latín, que fue impresa en Mainz, Alemania. Aunque él había creado lo que muchos creían ser la invención más importante de la historia, aún sin embargo, la invención de los tipos movibles de la imprenta significaban que la Biblia y otros libros podían ser reproducidos en grandes cantidades en periodos cortos. Esto fue esencial para el éxito de la Reformación y la ruptura del poder del catolicismo. A partir de los años de 1490, otro profesor de Oxford y médico personal del rey Enrique VII y el VIII, Thomas Linacer, decidió aprender el idioma griego. Después de leer los evangelios en el idioma griego y compararlos al Vulgata latina, él escribió en su diario: o esto, el griego original, no es el evangelio, o no somos cristianos. El latín se había corrompido tanto que ya no representaba el evangelio para nada. En 1496, John Colet, otro profesor de Oxford, hijo de un teniente de Londres, empezó a leer el Nuevo Testamento en griego y a traducirlo al inglés para sus estudiantes en Oxford y más tarde para el público de la Catedral de San Pablo en Londres. La gente tenía tanta hambre de oír la palabra de Dios en un idioma que podían entender que en un periodo de 6 meses había 20,000 gentes amontonadas en la iglesia y por lo menos esa misma cantidad afuera queriendo entrar. Afortunadamente para Colet, por ser un hombre poderoso y con amigos en lugares importantes, pudo increíblemente escaparse de la ejecución. Inspirado por Linacer y Colet, el gran erudito Erasmo decidió corregir el corrupto Vulgata latina y en 1516, con la ayuda del impresor Johann Froben, publicó un Nuevo Testamento en griego y latín. La parte en latín no era la corrupta Vulgata, sino su propia y fresca traducción sacada del texto más exacto y confiable que era el griego, el cual él había logrado recopilar de una docena de manuscritos del Nuevo Testamento que había conseguido. Este evento significativo fue el primer texto de las Escrituras no Vulgata producido en el milenio y el primero que fue impreso. Este Nuevo Testamento en griego y latín de Erasmo de 1516 enfocaba su atención en cuán corrupto e inexacto se había vuelto el Vulgata latina y cuán importante era regresar a las lenguas originales del griego y el hebreo para mantener la exactitud y precisión y para traducirlos fielmente a la lengua común de la gente. A la gente de Roma, sin embargo, esta actividad ilegal la tenía sin cuidado. William Tyndale, entonces, se convirtió en el primero en imprimir el Nuevo Testamento en la lengua inglesa. Tyndale era un verdadero erudito y genio que dominaba 8 idiomas, de los cuales se decía que se podría haber creído que cualquiera de esos idiomas era su lengua nativa. Seguido se le refiere a él como el arquitecto de la lengua inglesa, incluso más que a William Shakespeare, porque muchas de las frases que Tyndale inventó todavía se usan en el idioma inglés hoy día. A través de los años de 1520, Lutero había usado el Nuevo Testamento de Erasmo de 1516 para traducir por primera vez el Nuevo Testamento al alemán. William Tyndale
quería usar el mismo texto de Erasmo de 1516 como fuente para traducir e imprimir un Nuevo Testamento en inglés. Así es que se presentó a la puerta de la casa de Lutero en Alemania en 1525 para tener acceso a él, y al finalizar el año él ya había completado la traducción. La noticia de lo que Tyndale estaba haciendo se divulgó por toda Inglaterra y la Iglesia Católica puso un precio sobre su cabeza. Él estaba siendo constantemente buscado. En el año de 1526, el Nuevo Testamento de Tyndale fue la primera edición impresa de la escritura en la lengua inglesa. Copias del Nuevo Testamento de Tyndale fueron quemadas en cuanto el obispo las pudo confiscar, pero algunas copias se escurrieron por allí, e incluso algunos llegaron a parar a la recámara del rey Enrique VIII. Entre más restringía el rey y el obispo de su distribución, más fascinación causaba en el público en general. La Iglesia Católica declaró que contenía miles de errores y quemó cientos de Nuevos Testamentos confiscados por clero, pero en realidad los quemaban porque no podían encontrar ningún error en ellos. En este tiempo, la gente se arriesgaba a ser puesto a la muerte, siendo quemado vivo si simplemente se les encontraba en posesión de los libros prohibidos de Tyndale. El tener la palabra de Dios disponible al público en la lengua del hombre común rápidamente estaba causando desastres para la Iglesia Católica. Ellos estaban perdiendo su control en el acceso a las Escrituras, de tal modo que su poder y su ingreso estaba siendo amenazado. Ya no podían fácilmente seguir vendiendo indulgencias o vender la libertad de sus seres queridos del purgatorio fabricado por la Iglesia. Estaban a punto de ser descubiertos y expuestos por fraude y robo. La salvación a través de la fe, no por obras o donaciones, serían ahora entendidas. La veneración a María y todos los santos sería cuestionada. La disponibilidad de las Escrituras en inglés es la amenaza de mayor magnitud imaginable para la Iglesia. El valor de Tyndale inspiró a otros durante los 11 años de que él fue perseguido. Libros y Biblias fluyeron a Inglaterra en pacas de algodón y sacos de harina. Irónicamente, los más grandes clientes de Tyndale eran el rey y su hombre de confianza, quienes compraban cada copia disponible para quemarla. Tyndale simplemente usaba su dinero para imprimir más. Al final, Tyndale fue capturado después de ser traicionado por un amigo. Fue encarcelado por 500 días antes de ser ahorcado y quemado al fuego en 1536. Las últimas palabras de Tyndale fueron: «Oh Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra». Esta oración fue contestada solo 3 años más tarde, cuando Enrique VIII finalmente permitió e inclusive financió la impresión de una Biblia inglesa conocida como la Gran Biblia. 2 de los hombres que habían sido inspirados por Tyndale fueron Miles Coverdale y John Thomas Matthew Rogers. Tyndale había traducido solo el Nuevo Testamento, pero Coverdale se tomó la tarea de traducir el Antiguo Testamento. Lo juntó con el Nuevo Testamento de Tyndale, y el 4 de octubre de 1535 la primera Biblia fue impresa. Su asociado John Rogers le siguió al imprimir la segunda Biblia en inglés completa solo 2 años más tarde, en 1537. Fue la primera Biblia traducida de la lengua original del hebreo y del griego. La tradujo bajo el seudónimo de Thomas Matthew, que era en tributo de Tyndale, que había usado ese nombre al andar huyendo.